Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy aquí en Tesoro de Norteamérica como parte de la gran plataforma internacional de Tesoro que tiene sus sedes, sus estudios centrales y oficinas en España, justamente en Canarias, y que dirige nuestro compañero Roberto Domínguez. Aquí en Estados Unidos, desde hace ya algunos años, venimos trabajando en Tesoro y junto a nosotros un grupo de corresponsales, colaboradores, también en México y en Canadá. Y como parte de Tesoro y también de Hermes América, tenemos a Radio Miami, aquí en la Florida, Estados Unidos. Y realmente Tesoro es una plataforma virtual que tiene decenas, cientos de corresponsalías, también televisoras, a lo largo y ancho de todos los continentes. Y por supuesto, Estados Unidos no es una excepción. Por estos días estamos tocando los temas relacionados con las relaciones de Estados Unidos con América Latina, esencialmente con Venezuela, con Cuba, también con Nicaragua y otros países, y la posición dura de obstinación del gobierno de Estados Unidos, esencialmente con el objetivo de derrocar el sistema de gobierno y, por supuesto, todo lo que ha hecho durante muchísimos años la República Bolivariana de Venezuela. Pero realmente el objetivo es el petróleo. No hay que ser muy experto para saber que los yacimientos que son muy importantes a nivel mundial de petróleo y otros minerales importantes, metales y de gas, son de necesidad del mundo imperial. Y por eso se orienta esta guerra en los actuales tiempos. No hay un carácter realmente humanitario, ni mucho menos, sino esencialmente lo que les interesa es el petróleo. Igualmente las relaciones con Cuba, con el bloqueo ya famoso, una revolución que lleva ya más de 60 años y muy pegada a una isla donde pudiera llevarse perfectamente con el gobierno de Estados Unidos y con su nación en sentido general. Sin embargo, no es así. Hace apenas unas horas estuvimos conversando con el amigo, con el colega de RT, de Russia Today, Javier Rodríguez Carrasco, estos temas, y queríamos reproducirlos aquí en unos instantes, ese fragmento de conversación con el destacado periodista español que tiene además su trabajo en los estudios de RT en Rusia, en Moscú, para ser más exacto. Antes solamente hacer un nuevo hincapié en el tema de Cuba, porque cada día entre más se acerca a esa isla, entre más se intenta bloquear, reitero, la gran cultura de la resistencia y esa cultura de enfrentarse ante el escollo que tiene la revolución cubana ante las dificultades. Habría que preguntarse realmente si Donald Trump conoce la historia del pueblo cubano, que data no solamente de la era de Fidel Castro y de 1959. Hay que remontarse a Atuey, cuando le preguntaron en aquel momento si él quería ir al cielo, y cuando respondió que si los españoles iban al cielo, él no quería ir. Pero hay que remontarse a la guerra de 1868 de Carlos Manuel de Céspedes, en esa guerra con España donde también murieron importantes hijos de Estados Unidos, y muchos de ellos alcanzaron grados importantes y trascendentes en la guerra de independencia, que después se frustró justamente a partir de la intromisión del gobierno de Estados Unidos. Cuba es una isla que tiene una relación milenaria con Estados Unidos y con su pueblo. Incluso la liberación de las 13 colonias tiene que ver muchísimo con la participación de cubanos y de cubanas, y especialmente de La Habana. Y entonces esas cosas a veces uno se pregunta, ¿las conocerá realmente Donald Trump? Y luego también se pregunta cómo es posible que Vietnam, un país en guerra con Estados Unidos, donde murieron allí cerca de 60.000 norteamericanos, hoy tiene unas relaciones excelentes de trabajo, de comercio entre Vietnam y Estados Unidos y otros países también con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que con Cuba no y con otros países sí? Y estamos en presencia, como nunca, de la soberbia y la obstinación de un gobierno donde hay que plantearse un antes y un después con Donald Trump. Bueno, sin más preámbulos, aquí en Tesoro de Norteamérica damos paso a esta conversación que sostuvimos en las últimas horas con el colega Javier Rodríguez de RT. Adelante.
Tenemos el placer de poder charlar con Carlos Rafael Diéguez, periodista de Radio Miami Televisión. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. La pregunta yo creo que es obvia. ¿Representa un cambio radical de Estados Unidos para con América Latina o algunos países, como es esta llamada troika del mal, la salida de Bolton? Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo en decir de que efectivamente es un cambio radical. Porque Trump es superior, es un halcón superior. Hay que decir que se mantiene un halcón y más grande que el propio Bolton, ¿no? En el sentido de toda su accionar con bastante incertidumbre. Pero en el caso de John Bolton, en 3 administraciones republicanas, mostró obstinación, mostró odio, mostró realmente violencia y mostró el camino de la guerra. Y no son tiempos. Y si Trump es realmente tan hombre de negocio, se dará cuenta que la guerra puede costarle muchísimo, y sobre todo a Estados Unidos en estos momentos, porque es un hombre que también ha olvidado el diálogo. En estos días, por cierto, en Europa apareció un titular muy interesante que quiero citar, que dice: ni aliados ni amigos, solo clientes. Y eso es exactamente lo que quiere Trump, solamente clientes. Carlos. No quiere amigos. Ha votado, ha expulsado a decenas de sus asesores y realmente esa es la situación. En el caso de John Bolton tenía una gran obstinación, sobre todo contra Venezuela y también contra Cuba. Carlos, no te quería llevar la contraria, pero sí quería refutarte algo. Si Trump es un mayor halcón que John Bolton, ¿cómo es que la teoría de todas las posibilidades están encima de la mesa, no llegaban con Trump desde el principio y sí solo la presión de las sanciones para abrir un diálogo con esta, digamos, mala técnica que tiene Estados Unidos con las sanciones y no un operativo de guerra como sí que había mostrado el señor Bolton? Porque Trump acaba de decir que estaba en desacuerdo con él. Pero hay que estudiar a Trump. Trump es realmente incierto, ¿no? Él cambia. No olvide lo que le dijo en aquel momento el propio coreano Kim Jong-un, cuando le dijo: usted es un viejo lunático, en respuesta a cuando él le dijo que era gordito, bajito, el hombre cohete. Le responde el coreano: usted es un viejo lunático. Y es que exactamente Trump lo mismo piensa de una manera hoy y de otra manera mañana. Fíjate que él acaba de decir que él mantiene, y de manera más dura, su posición hacia Venezuela. No hay duda de que el gran halcón es él. Él tiene en la mano el poder, es el que dirige las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que una guerra, no solamente con Venezuela, con cualquier país de América Latina, pondría realmente en ridículo al país, nada menos de los sueños y del paraíso de Estados Unidos. Y que si América es de los americanos, entonces, ¿qué es lo que es entonces los demás Carlos, países? La histórica trastienda. Yo no creo que una guerra le va a funcionar a Trump, y menos abocado a unas elecciones. Carlos, ¿cómo crees que podría derivar esta situación? Porque se habla de un posible diálogo en el futuro. ¿Cómo puede avanzar el tema del Grupo de Lima? ¿Cómo podemos ver este escenario posible con el tema del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Cómo lo ves desde ahí? Yo realmente creo que la actitud que ha tenido el presidente de Perú en este momento es una actitud digna. De decir sencillamente que no está de acuerdo con el uso de las armas, la violencia, y que se abstiene en el TIAR, y junto con él otros países. Y hay que contar también con México, que no está de acuerdo. México no quiere ningún tipo de ataque de este tipo, sino quiere relaciones, quiere negociaciones. Finalmente, si Donald Trump es capaz de sentarse y proponer sentarse con el presidente de Irán, y se sentó con el de Corea, ¿cómo no se va a sentar con un presidente legítimamente elegido como es Maduro, y sentarse con Venezuela y sentarse con todos los países? Si es un hombre de tanto negocio y de tanta sapiencia, como él dice, que conoce, ¿no? Pues entonces que Carlos, se siente y negocie con los países de América Latina. Carlos, cuando John Bolton dijo que para los estadounidenses no valía nada lo que dijera en la Corte Penal Internacional, que iba a perseguir a jueces en los Estados Unidos si dictaban normas en contra de los estadounidenses, etcétera, etcétera, que da igual lo que incluso dijera Naciones Unidas, no sé si va a poder cambiar algo el tema de las sanciones con respecto a Cuba. Estamos viendo una posición durante estos días, por ejemplo, con Europa, diciendo que estaban en contra de las acciones que estaba llevando a cabo Estados Unidos. No sé si va a poder cambiar algo. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? No, lo que veo es que la felonía la ha cometido Estados Unidos con Venezuela.
cuando le arrebató a Citgo, que es una compañía que estaba debidamente autorizada mundialmente, y le arrebató no solamente el mercado, también el dinero que tenía, además, que son millones y millones. Eso es una felonía, realmente es un robo. Carlos. ¿Entiende? Le preguntaba por Cuba, por las sanciones cubanas. Y en el caso de Cuba, bueno, en el caso de Cuba son 60 años que Cuba ha vivido la experiencia de los gobiernos republicanos y también demócratas con el tema del bloqueo. Y entre más presiones y más traten de rodear a Cuba, Cuba se levanta, tiene una cultura de la resistencia, de combatir ante el problema, ante los escollos. Sencillamente cada día no saben lo que hacen con Cuba. Es sencillamente, hay que sacar una cuenta, solamente 2 países votan en contra de Cuba, Estados Unidos y Israel. El mundo entero está a favor de Cuba, porque sabe que Cuba tiene un ejército de batas blancas, tiene educadores, hay más de 200 hoteles en Varadero, hay decenas de miles de inversiones también que se hacen en distintos lugares y de una forma u otra está la etiqueta de Cuba, porque Cuba tiene dignidad para repartir, mientras el otro tiene insulto, soberbia. Y cuando usted compara sencillamente, a Cuba le molesta, no solamente Trump, históricamente le molesta la luz, te lo dije el otro día, y la luz es sencillamente la dignidad, la educación, la cultura, el hecho, y que no se puede olvidar, y Trump debe estar claro, hay una embajada de Cuba en Washington y hay una embajada de Estados Unidos en La Habana, hay relaciones, y si él es capaz de mandar 120 cubanos para allá, es porque sencillamente está deportando a los cubanos, hay una relación. Y el tema del petróleo, ¿cómo es posible que más de 34 barcos sean interrumpidos en alta mar para afectarle el petróleo a Cuba? Eso también es felonía, eso es robo, eso es guerra. Estamos viendo el panorama, desde luego, que no es muy propicio para algunos países de Latinoamérica con la llegada de Donald Trump. Veremos qué es lo que sucede con este cambio en cuanto al asesor de seguridad. Esperemos que sea para bien y que se levante un poco la mano en todos estos conflictos que nos estás citando. Muchas gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo. Termino el programa de hoy viendo cómo Trump sabe que subió solo, se lo decía Fernando, hasta lo más alto pese a estar rodeado de un equipo. Sabe que él es quien debe mantenerse por su bien y por su propio esfuerzo, caiga quien caiga. Se acercan las elecciones y necesita tener más muescas, más logros en la política exterior. Y el bigotón, como dicen algunos en los pasillos de la Casa Blanca, que Trump llamaba a Bolton, lo único que le hacía era generar problemas, emponzoñar algunas situaciones que Trump creía que se podían manejar con diálogo, con otros criterios distintos, ¿no? Y de hecho lo sigue creyendo, piensa que China es un socio comercial, pero solo sigue hace lo que a Estados Unidos le conviene, aunque de ahí a enemistarse va un abismo. Considera que debe haber un entendimiento con Rusia, por ejemplo, por el tratado START, ¿no? Por ese tratado de cohetes también de corto y medio alcance, pero también ha de mantener cierta tensión para el aplauso local de las bases republicanas, ¿no? Las más severas. Y con todo sucede así, con el pacto nuclear iraní, con Corea del Norte, con Venezuela, y podríamos seguir. Trump se quiere aferrar al poder para seguir imponiendo su velocidad de crucero, para cambiar las cosas que prometió y pasar a la historia con ese Make America Great Again, América grande de nuevo, y mantenerla. Y se va a seguir rodeando de quien haga falta para lograrlo. En esto Trump solo ve hombres útiles. Recuerden que es un hombre de negocios, no un político que entienda de lealtades. Termino con una frase que quizá le suene a chiste, pero que creo que viene al caso. Para Trump, los compañeros de gabinete, lo estamos viendo, son como pañuelos estos que utilizamos para limpiarnos la nariz. Una vez usados, no vale para nada y se tiran, así que tomen buena nota los que todavía no están subidos en su barco. Nosotros nos marchamos, dejen sus mensajes. Chao.